o solo es para un caso específico, es inclinada, varía en algo. Para hallar SQ o DQ, ¿qué pasaría si el ángulo es menor a 10 grados en caso del metro medio? Creo que estas dos son iguales. Ya, vamos a explicar por orden. Se puede volver a corregir. Ya, esto está en Drive. Aquí están las tres correcciones. Voy a volver a explicar los tres casos para corregir gamma. Ya. En suelos arenosos, al tener una permeabilidad elevada, es decir, que el paso del agua a través del suelo es fluido, se presentan tanto a condiciones a corto o largo plazo, condiciones drenadas, donde el agua fluye libremente en los espacios vacíos que tiene el suelo. Por lo tanto, los esfuerzos que se generan son esfuerzos efectivos. Y para eso se tiene que corregir el peso del agua en función de la posición del nivel freático en condiciones finales. Acá se ven tres casos, ¿ya? Tres casos. Y se compara la posición del nivel freático, que es medido desde la superficie hasta el nivel freático en condiciones finales, que es D minúscula, con la posición del nivel de fundación y la posición del nivel de fundación más el ancho B. Si la posición del nivel freático, medido desde la superficie, es menor o igual al nivel de fundación, ¿ya? Es decir, que la posición del nivel freático está por encima del nivel de fundación, implica que el suelo que está por debajo de la fundación está saturado, ¿ya? Es un suelo que en todos los espacios vacíos está saturado. Por lo tanto, en la ecuación, el peso que ingresa es el peso sumergido, que es el peso saturado menos el peso del agua. ¿Por qué? Porque cuando falla el suelo, la condición del peso, acá, la condición del agua drena libremente esta zona y toda esta zona está completamente saturada. Por eso en la ecuación ingresa el peso sumergido. El tercer caso es cuando la posición del nivel freático, que es medido desde la superficie, es mucho más grande, o sea, mucho más profundo que la profundidad de nivel de fundación más el ancho B. El nivel de fundación más el ancho B. ¿Ya? De aquí a aquí el ancho B y de aquí a aquí el nivel de fundación. El nivel freático en condiciones finales está mucho más profundo que el nivel de fundación más el ancho B. ¿Esto qué implica? Implica que cuando el suelo esté sometido o esté afrontando
lo que es su capacidad, lo va a hacer con el suelo completamente seco, porque el nivel freático va a estar muy por debajo del plano de falla teórico. ¿Ya? Entonces, aquí el peso que va a influir en este plano de falla, a comparación del caso 1, vean, en el caso 1 está completamente saturado, en el caso 2 está completamente seco, todos los espacios vacíos que tiene el suelo en el caso 3 están llenos de aire, no contiene agua, por lo tanto, el peso que ingresa a la ecuación es el peso seco. Y este es el peso que entra a la ecuación del Q último. El caso 2 es un caso en el cual el nivel de fundación está en medio de estos dos casos, ¿ya? En medio de estos dos casos. Está que el nivel de freático está más profundo que el nivel de fundación y más alto, o sea, por encima del nivel de fundación más el ancho B. ¿Ya? La ecuación sería que el nivel freático esté entre el nivel de fundación y el nivel de fundación más el ancho B. Si existe esta condición, el suelo por debajo de la fundación va a generar un plano de falla, ya elíptico circular, donde una porción de este plano de falla va a ser suelo seco y otra porción va a ser suelo saturado. ¿Ya? Entonces aquí, para valorar el peso que entra en la ecuación, se hace una ecuación donde se determina, ¿ya? Donde se determina un peso promedio, podríamos decir, un peso ponderado, un peso acorde a una situación promedio entre el suelo seco y el suelo saturado, ¿ya? Y este peso promedio es el peso sumergido, que es el peso saturado menos el peso del agua, más la profundidad del nivel freático en condiciones finales, medido desde la superficie, menos el nivel de fundación dividido entre el ancho P multiplicado por el peso seco menos el peso sumergido. Este valor representa el peso promedio que existiría en esta zona entre lo que es el peso seco y lo que es el peso saturado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Ya. Aquí no es alfa, debe ser el phi, ¿no? El ángulo menor, que es para las ecuaciones de SQ de Meyerhoff. Meyerhoff, SQ, para ángulos mayores a 10 grados. Cuando el ángulo es igual a 0,
¿ya? Es arcillas en la condición no drenada, corto plazo, SQ y S gamma es 1. Al no haber otra ecuación, ¿ya? Se asume este valor. Es la misma ecuación, ¿ya? Para phi mayor o igual a 10 o para phi menores a 10. Hay que entender que este phi es el ángulo de fricción del suelo y en la literatura, para suelos granulares, el ángulo de fricción es arriba de los 20 grados, 18 grados. Lo más común es 25, 30. Ángulos de fricción 40 grados, ¿ya? En suelos arenosos. Si buscamos unas tablas tipo, vean que el ángulo de fricción fluctúa entre 20, 30, 40, 50. Y arenas, gravas están entre 20 a 30. Vamos a buscar ángulos de fricción de suelo, de diferentes tipos de suelo. Ya vean 28, 30. Cuando vemos ángulos de fricción pequeños es en arcillas para condiciones drenadas. ¿Ya? Vean, arcillas suaves entre 0 a 15 grados. Y arcillas entre 15 a 30. 15 a 30, ¿no? Solamente en el caso de tener arcillas en condiciones drenadas, el ángulo de fricción puede tomar valores pequeños. Valores pequeños. En todo caso, si estamos ante una arcilla, la condición más crítica es la condición a corto plazo donde el ángulo de fricción es igual a 0, ¿ya? Entonces, si es que se tiene ángulos de fricción menores a 10 grados, se sigue utilizando esta ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a responder de esa manera. Utilizar la misma ecuación. En caso porque si es 0, el SQ, S gamma es igual a 1. ¿Ve? ¿Por qué el Q asterisco es, por qué es el Q asterisco efectivo solo para arenas y no para arcillas del ejemplo 3.1? Un momento, por favor. Ya, continuamos. Entonces, estamos respondiendo a esta pregunta: ¿por qué el Q asterisco efectivo es solo para arenas y no para arcillas en el ejemplo 3.1? Ya. Porque esta es la ecuación general del Q asterisco y se ha visto que existen dos comportamientos claramente diferentes por la naturaleza de los suelos, ¿ya? En arcillas, los espacios vacíos son pequeños. Ya estamos hablando de partículas que son menores a 0.075 milímetros.
En cambio, las arenas son partículas mayores a 0.075 metros, incluso llegando a tener dimensiones de pulgadas en el caso de gravas, mayores a 25 milímetros. ¿Ya? Entonces, los espacios vacíos dentro del suelo establecen comportamientos diferentes a corto plazo. A corto plazo, cuando la fundación funciona sobre arcillas, el agua absorbe directamente la presión que se está ejerciendo sobre el suelo porque no puede acomodarse, ya no puede fluir para que la presión no sea absorbida. En cambio, en arenas es mucho más fácil porque el agua fluye libremente y permite a las partículas del suelo acomodarse y absorber toda la carga. ¿Ya? Entonces, a corto plazo, se generan condiciones no drenadas. El agua no puede fluir libremente en los suelos arcillosos. Y esta condición no drenada se traduce en trabajar con esfuerzos totales. Por eso, en la ecuación, el esfuerzo que se coloca, y en realidad el esfuerzo que se coloca en el primer término se trabaja con esfuerzos totales, es decir, la cohesión no drenada y el ángulo de fricción cero, y el segundo término se trabaja con esfuerzos totales para sumar manzanas con manzanas, es decir, el asterisco como esfuerzo total. En arenas, esta condición drenada, tanto a corto o largo plazo, implica trabajar con esfuerzos efectivos. Por eso es que el resultado es un esfuerzo efectivo, porque se trabaja con la cohesión en condiciones drenadas, el ángulo de fricción en condiciones drenadas, el Q asterisco en condiciones drenadas y el nivel freático en función de la posición del nivel freático con respecto a la fundación, para tomar en cuenta el efecto del peso en condiciones drenadas. Vamos a evitar un segundo mito. Ahora vamos a ver el ejemplo 3.1. Bueno, y el ejemplo 3.1 es claro en su configuración. Dice que es una arena, por lo tanto, todos los términos son en esfuerzos efectivos y se calcula de esa manera en el ejemplo 3.1. La ecuación para hallar Q seguro del libro de ejercicios se la puede emplear o solo es para un caso específico. Solo es para un caso específico. Les recomiendo anotarse el procedimiento que hemos visto, que en realidad está también en el texto de libros, ¿no? Donde de la carga última neta, que es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial, se divide entre un factor de seguridad. Y esta es la carga segura neta. La carga segura neta produce un asentamiento total y ese es comparable con el tolerable. ¿Ya? Si esto se cumple, es la capacidad admisible, si no, se reduce a una capacidad segura que
determine el asentamiento total menor al tolerable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasaría si la carga inclinada varía? ¿Qué pasaría si la carga es inclinada? ¿Varía en algo? Sí, varía en algo, porque, bueno, nos hemos quedado en el ejemplo 3.1 y hemos mencionado que repasen los ejemplos de los ejercicios, ¿no? Del texto de ejercicios, del 1 al 6, ¿ya? Que son ejercicios con una carga vertical. A partir del problema 7, ¿ya? Se ven ejercicios inclinados o variables, ¿ya? Entonces, varía, ¿ya? Y además, en el texto de la teoría, ¿ya? Se observa el efecto de inclinación por varios métodos, que eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que es correcciones de la sí, correcciones por inclinación. Se aumenta factores de inclinación. Eso lo vamos a ver ahora. Voy a explicar el segundo ejercicio. No entiendo por qué se usa B y L efectivos o no es, o es que no afecta al resultado. El segundo ejercicio. Ah, la miércoles. Segundo ejercicio, ¿por qué? Ah, este B', L'. No, no afecta el resultado, porque utiliza ancho B y largo L, ¿no? Porque mínimo diámetro. No, no afecta. B', L', aquí es un error de typeo nada más. Los primas no afectan. Error de typeo. Solo son B y L. No afectan. Es que más adelante vamos a ver que B' y L' significa otra cosa, pero en este ejercicio no afecta. ¿Ya?
¿Cómo se podría diferenciar entre el Q seguro y el Q actuante del ejercicio 3? Ya. El Q seguro es la máxima presión que puede soportar el sistema de fundación y suelo, de tal forma que se garantice que no va a fallar que se garantice dos cosas. Primero, que no falla por corte, y segundo, que va a producir asentamientos menores a los tolerables. Ya ese es, no, la carga segura es la que principalmente asegura que no va a fallar al corte, ¿ya? Es la máxima presión en la cual estamos asegurando que la fundación no va a fallar al corte. ¿De qué manera? Determinando la carga última que va a producir esa falla, calculando la carga última neta y dividiéndolo entre un factor de seguridad, ¿no? Este factor de seguridad nos, eh, nos asegura que esta carga no va a producir falla. ¿Listo? Y este valor vamos a trabajarlo verificando asentamientos, de tal forma que se produce una verificación de asentamientos y se determina la capacidad admisible. Pero en este ejercicio menciona que en el proyecto que han construido, esta fundación ejerce una carga actuante, ¿ya? ¿Qué es la carga actuante? Es la carga real que está soportando la fundación. Entonces, ¿cómo diferenciar la carga segura de la carga actuante? La carga segura es una carga eh, teórica, ¿no? Estamos calculando de forma teórica cuánto sería la carga que va a fallar en el sistema, que va a hacer que falle esta fundación, y la carga actuante es la que está transmitiendo la estructura realmente. Y en el ejercicio indica que se ha calculado o se ha determinado esta presión que está ejerciendo la fundación, y ese tiene un valor de 275 kilopascales. Y pide determinar cuál sería la relación entre la capacidad segura y la capacidad actuante. Y eso lo evalúa con un factor de seguridad de 1.55. ¿Se entiende?
En este ejercicio, en el ejercicio 2, vemos que la capacidad segura calculada es de 403 kilopascales y la capacidad y la carga que está actuando en la fundación es de 275, ¿ya? 400 y 275. Por lo tanto, la fundación, la estructura que está soportando a través de la fundación es seguro, porque a 400 kilopascales hemos calculado que la fundación no falla al corte, pero si le está sometiendo a 275, entonces está del lado seguro, no está produciendo falla al corte, ¿ya? ¿Qué pasaría si lo que actúa en la fundación es mayor a la capacidad segura? Entonces estaríamos en un rango, en un rango de fuerzas que están mayor a la carga que nos asegura que no va a existir falla al corte, ¿ya? Estaríamos cercanos a la falla. ¿Ya? Aquí dice, ¿puede volver a explicar los casos de sobrecarga a tomar cuando el nivel freático es entre la superficie y el nivel de fricción? Vi en una descripción donde se toma la sobrecarga, en este caso como Q asterisco igual al gamma por df, donde gamma es la resta del gamma saturado menos el peso, o tomamos como sobrecarga normal Q asterisco gamma por h. Ya. El Q asterisco es definido como la sobrecarga que está al lado de la fundación a nivel de fundación. En el caso de esfuerzos totales en arcillas, el Q asterisco debe ser tomado en cuenta como esfuerzo total. Y en arenas, tiene que ser tomado en cuenta como esfuerzo efectivo. ¿Listo? Entonces, de forma general, ¿ya? Hay que calcular, ya imagínense, en un cálculo de ascripción donde viste que el Q asterisco es el gamma efectivo por df, seguramente este cálculo de acá es para arenas, porque en arenas las condiciones a corto o largo plazo son en condiciones drenadas y los esfuerzos son efectivos. Por lo tanto, el Q asterisco que se calcula, ¿ya? En arenas, el Q asterisco es un Q asterisco efectivo. Por lo tanto, el cálculo debe ser hallado con parámetros efectivos. Y en arcillas, el Q asterisco es solamente el Q asterisco porque es un esfuerzo total. Es total, ¿ya? Y en el ejemplo de esta ascripción, ya debe ser Q asterisco igual al peso por df. Es sobrecarga normal. No está bien explicado esto. Sobrecarga
total, ¿ya? En esfuerzos totales o esfuerzos efectivos. Ahora, ¿por qué calcula gamma saturado por DF? Y aquí gamma esto debe ser DF, porque es a nivel de fundación. ¿Ya? Porque seguramente en su ejemplo, como es este ejemplo de acá, el ejemplo 3.1, como es no, este ejemplo, no. En este otro ejemplo, a ver. Aquí estamos, ¿sí? Aquí, ¿ya? En este ejemplo, el Q asterisco es gamma por DF. ¿Ya? Aquí, el Q asterisco, aquí el Q asterisco, es primeramente un suelo arenoso. A ver, en este ejemplo, la cohesión es cero. Cohesión es cero. Sí, la cohesión es cero y el ángulo de fricción es 30. ¿Ya? Cohesión cero y ángulo de fricción 30, suelo arenoso. Entonces, las condiciones a corto o largo plazo son condiciones drenadas y por lo tanto el cálculo de esto es en condiciones drenadas, en esfuerzos efectivos. Entonces aquí se toma en cuenta el Q asterisco efectivo. El Q asterisco efectivo. ¿Ya? Entonces, el Q asterisco es la presión, ¿ya? La carga distribuida que está al lado de la fundación a nivel de fundación. Como es una arena, esta está gobernada por esfuerzos efectivos, entonces hay que calcular el Q asterisco efectivo para que ingrese a la ecuación. Ahora, ¿dónde está la posición del nivel freático en este ejercicio? Está justamente acá, en condiciones finales. ¿Ya? Entonces, el Q asterisco en esta ecuación efectivo es el Q asterisco menos la presión de poros en condiciones finales. El Q asterisco es el esfuerzo total que está a nivel de fundación, ¿no? El Q asterisco es ¿qué tipo de suelo hay aquí? Es el peso del suelo en peso seco multiplicado por el nivel de fundación. Ese es el peso que hay al lado de la fundación a nivel de fundación. ¿Ya? Y la presión de poros en condiciones finales a nivel de fundación al lado de la fundación es 0, porque el nivel freático justamente está en esa posición. De esto, vean que el Q asterisco en condiciones efectivas en el ejemplo se simplifica al peso por el nivel de fundación. Por eso directamente lo coloca de esta manera. Pero esto no ocurre siempre. ¿Por qué no siempre? Porque imagínense el caso donde no solamente exista un tipo de suelo, sino existan varios tipos de suelo entre la superficie y el nivel de fundación.
¿ya? Digamos estos tres tipos. Y además, imagínense la posición del nivel freático en condiciones finales acá, ¿ya? Y nosotros requerimos calcular la presión al lado de la fundación a nivel de fundación, aquí. Y en condiciones efectivas, aquí la situación, la ecuación cambiaría. La ecuación debería tomar en cuenta la altura de este suelo multiplicado por su peso, más la altura de este suelo en condiciones secas, multiplicado por su peso, más la altura de este tercer suelo multiplicado, de este peso del suelo saturado multiplicado por su altura, menos la presión de poros a nivel de fundación en condiciones finales para tomar en cuenta esto. Y de aquí sale el Q asterisco efectivo. En cambio, en arenas, en arcillas, esto es en el caso de arenas, ¿no? Donde las condiciones son efectivas. ¿Ya? En cambio, si fuera arcillas, las condiciones que se toman en cuenta son esfuerzos totales. ¿Ya? El cálculo del Q asterisco, que es la presión que está a nivel de fundación al lado de la fundación, toma en cuenta solamente el esfuerzo total. Es decir, el peso del suelo seco de este estrato más el peso del suelo seco de este estrato más el peso del suelo saturado en este estrato a nivel de fundación. Y ese es el esfuerzo total, que es el Q asterisco. ¿Se entiende? ¿Cuál de los métodos que vimos es más preciso o nos recomienda usar? Entre Terzaghi, Hansen, Meyer, Hobby, Besic. Bueno, vamos a adelantar este criterio, ¿ya? En la última parte casi la última parte del capítulo 3 dice criterios para la elección de la ecuación utilizada para determinar la capacidad de apoyo. Y aquí explica que hicieron una comparación de los métodos y determinaron los siguientes criterios para tomar en cuenta. Terzaghi. Utilizar Terzaghi en suelos muy cohesivos, donde el nivel de fundación y el ancho B sean menores a 1, sobre todo cuando se requiere una estimación rápida de la capacidad útil. No debe ser usada para casos en que se presentan zapatas sometidas a momentos, fuerzas horizontales o zapatas fundadas en bases inclinadas o en la superficie de un talud, ¿ya? Entonces, Terzaghi solamente para casos sencillos y para una aproximación rápida. Usar Hansen, Meyer, Hobby, Besic en cualquier situación dependiendo de la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Usar Hansen y Besic cuando la zapata está fundada en una base inclinada o una superficie de talud, o cuando el nivel de superficie entre el ancho B es mayor a 1, es decir, para casos especiales. La recomendación general es que se calcule por estos métodos, por los 4 métodos, y se haga un promedio, se haga un estudio para poder determinar qué capacidad
última es la que uno puede asumir en el cálculo, siempre estando del lado de la seguridad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ver apartado 3.7 del texto. Ya que aporta los criterios para poder determinar un comportamiento. ¿Ya? Ya, entonces, la ecuación general es abordada por los métodos de Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Bessick, de forma general, con una carga vertical centrada, ¿ya? Entonces, a partir del punto 3.4 vamos a ver correcciones que se hacen a la ecuación general para tomar en cuenta situaciones especiales, por ejemplo, tener cargas inclinadas, tener excentricidad, vamos a hablar de la excentricidad, donde la aplicación de la carga no está en el centro geométrico de la fundación, cargas inclinadas en el cual las cargas no llegan totalmente vertical a la fundación, que la fundación esté fundada con una inclinación, pero que además esté cercana a un talud, ¿ya? Son casos bastante especiales, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula la capacidad última en estas situaciones. Lo primero es la corrección por inclinación de carga, donde tanto Meyerhoff, Hansen y Bessick trabajan con esta ecuación. ¿Ya? Vean que es la misma ecuación general, solamente que aumentando factores de inclinación a los componentes de la cohesión, a los componentes del Q asterisco y a los componentes del gamma. Todo lo demás se mantiene. ¿Ya? Todo lo demás se mantiene. En Meyerhoff se aumentan los factores de inclinación de carga que son determinados por el ángulo que forma esta carga con la vertical que se aplican en la dirección del ancho de la zapata. Entonces, aquí se determina que la fundación en el lado del ancho B esté soportando una carga inclinada y esta carga inclinada sea determinado por el ángulo θ con respecto a la vertical. Aquí indica. Son determinados para cargas inclinadas que forman un ángulo θ con la vertical y se aplican en la dirección del ancho de la zapata. La ecuación propuesta por Meyerhoff toma en cuenta la inclinación de la carga mediante los factores de inclinación, que es el I para la cohesión, el I para la carga y el I para el gamma. ¿Ya? En esta ecuación que está acá, se ha reemplazado directamente la forma, ¿no? Y esto está mal escrito porque la ecuación general se le debe adicionar estos factores de inclinación, ¿ya?
adicional a los factores de forma, adicional a los factores de profundidad. ¿Ya? Entonces, tomar nota que la ecuación presentada en la tabla 3.8 está errónea porque debe contener los factores de forma. ¿Ya? Entonces, todo se calcula de la misma manera que Meyerhof en los factores de forma y los factores de profundidad, tomando en cuenta KP que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre dos, SC, SQ, S gamma, DC, DQ, D gamma, son calculados de la misma manera que el anterior método, adicionando estos factores de inclinación. ¿Qué dice? Que el factor de inclinación para suelos arcillosos, ¿ya? Para el ángulo de fricción igual a 0, ese es el IC e IQ es igual a 1 menos el ángulo de inclinación entre 90 en grados, ¿ya? Ese es el factor. Y para ángulos de fricción mayores a 0, es decir, para suelos granulares, los factores de inclinación para la cohesión y el Q asterisco es el ángulo entre 90, 1 menos todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de aquí se obtiene el factor de inclinación para la cohesión, el factor de inclinación para la carga. El factor de inclinación para el peso, ¿ya? Puede tomar estos tres valores. Es 1 para suelos arcillosos, ¿ya? Para los suelos arcillosos, para el ángulo de fricción igual a 0, y puede tomar estos dos valores dependiendo si el ángulo de inclinación con respecto al ángulo de fricción del suelo es mayor o menor. Si es mayor, el ángulo de inclinación es 0, el factor de inclinación por el peso es 0, y si es menor, el ángulo de inclinación toma este valor, ¿ya? Que es la relación del ángulo de inclinación entre el ángulo de fricción, 1 menos esto al cuadrado. Según Bowles, el factor de inclinación I gamma es usado y es evidente que no se aplica cuando el ángulo de fricción es 0. Entonces ocurrirá un desplazamiento de la base con este término, aunque exista cohesión en la base y el término I0. ¿Ya? Entonces, para Meyerhof, al tomar en cuenta una carga inclinada, se aumenta al cálculo tradicional de capacidad última por Meyerhof, se aumenta estos factores de inclinación, que están explicados en la tabla 3.8. ¿Qué dice Hansen? Hansen dice, toma en cuenta la inclinación de la carga que forma el ángulo θ con la vertical y que se aplican en la dirección del ancho de la zapata. A continuación, la tabla 3.9 y 3b, 3.9a y 3.9b presenta la ecuación propuesta por Hansen y las ecuaciones para la determinación de los factores de inclinación de carga. Estos son los factores de inclinación de Hansen, que es IC, IQ e I gamma, donde A es el área de B o L, ¿ya? Y C asterisco es tomado en cuenta cuando el ángulo de fricción es igual a 0, ¿ya? Cuando el ángulo de fricción es igual a 0, se toman en cuenta los factores Q asteriscos, ¿ya? Con asteriscos, ¿ya? Entonces aquí, este es el factor cuando el ángulo de fricción es igual a 0, que es 1 menos la horizontal en la dirección que estamos calculando sobre el área de la fundación por la cohesión aparente, ¿ya? Entonces, Hansen divide, no divide, descompone, esa es la palabra, descompone la carga inclinada en los componentes H de horizontal y V de vertical. ¿Listo?
H y B, ¿ya? Ahora, hay un HI, ¿ya? Que toma en cuenta dos direcciones. Visto en planta, ¿ya? Una fundación rectangular tiene el ancho B y el largo L, ¿no? Entonces, siempre hemos representado esta fundación con el ancho, con la dimensión más pequeña en el corte donde se observa la dirección más pequeña, que es el ancho B. Pero su otro corte toma en cuenta una fundación del largo L, ¿ya? Entonces, aquí puede existir la posibilidad de que esta fundación soporte una carga inclinada en los dos ejes, ¿ya? En el eje del ancho B, la carga inclinada puede estar acá, y en el eje del largo L también. Por lo tanto, al descomponer estos, se tiene la vertical y el lado de inclinación para el ancho B, y se tiene la vertical y la componente horizontal para el largo L. ¿Ya? Entonces, aquí las ecuaciones que presenta el método Hansen toma en cuenta si es la horizontal en la dirección del ancho de la fundación o es la horizontal en la dirección del largo L. ¿Ya? El área es la base por la longitud, y la cohesión, CA, ¿ya? Esta CA es la cohesión aparente, que es la fricción que existe entre la base de la fundación y el suelo, ¿ya? Que más adelante vamos a ver que esa fricción entre lo que es el suelo y la fundación depende del material de la fundación, como también depende del tipo de suelo, y es usualmente una porción, ya, más o menos es entre 0,5 a 0,7 de la cohesión del suelo. Ya puede ser la cohesión efectiva o la cohesión no drenada, pero esta cohesión aparente es una porción de esta cohesión. Entonces, estas ecuaciones toman en cuenta esas características. Y aquí el ángulo de inclinación, no, es el ángulo de inclinación de la carga. Se debe apuntar que Hansen no dio una ecuación para el cálculo del IC cuando se trabaja en condiciones drenadas. No, este es el ángulo de fricción, ¿no? La ecuación presentada en la tabla 3.9b es la ecuación de Hansen del 61. Esta ecuación también es usada por Basic, y los valores de exponentes alfa 1 y alfa 2 a ser usados deben encontrarse en un rango de 2 a 5. El último valor propuesto por Hansen de alfa 1 es de 5, sin embargo, a finales del 50, el mismo autor habría sugerido valores de alfa igual a 2. En el transcurso del periodo de tiempo, Basic concluyó que el valor del exponente debería estar relacionado de algún modo a la razón de L sobre B, y propuso ciertos valores aconsejables para el valor de su exponente M. Estas limitaciones propuestas por Basic dieron lugar a un nuevo rango de factores de inclinación de 2 a 5 y de 3 a 5, y a partir de las consideraciones realizadas por Hansen y Basic en años anteriores, Bowles afirma que el valor del exponente de Hansen de 5 es demasiado grande,
sugiriendo que su valor de empleo de valores menos conservadores para estos exponentes, tales como un valor de 2 a 3 para alfa 1 y valores de 3 a 4 para alfa 2. Un momento, por favor. ¿Aló? Ya. Entonces, alfa 1 está en el rango de 2 a 3 y alfa 2 de 3 a 4, siendo recomendable utilizar un valor promedio de 2.5 y 3.5. Luego, para la determinación del factor de inclinación, en la ecuación de Hansen debe tomarse en cuenta que la componente horizontal de carga y la componente vertical son perpendiculares y paralelas a la base respectivamente. Y en el caso general de carga inclinada, se puede utilizar HI como HB si la carga horizontal es paralela a B, o HI igual a HL si la carga horizontal es paralela a L, o ambos si existe una carga horizontal en ambas direcciones. Cuando H es paralelo a las dimensiones de B, HI es igual a HB, y para el caso de HB igual a 0, se tiene que todos estos factores son iguales a 1. Cuando HB es paralelo a L, para el caso de que HL es igual a 0, se tiene que estos factores es igual a 1. La variable de la cohesión aparente representa la cohesión de adhesión, representa la adhesión de la base, que es igual a 0,6 a 1 de la cohesión de la base, o sea, la cohesión del suelo. Y se hace notar que B es la fuerza normal de la base y no la resultante. Esta última resulta de la combinación de H y B. Entonces, como pueden ver, el uso de estas ecuaciones permiten calcular dos capacidades últimas, una tomando en cuenta la horizontal en la dirección B y otro tomando en cuenta en la horizontal L. No, aquí sería IQ en el lado B y gamma en el lado B, si es que se toma en cuenta la componente horizontal en el lado B, y estos cambiarían para los factores del lado L, si es que existe componentes en el lado L. Pero además, los factores de forma serían cambiados tomando en cuenta el ancho B como la dimensión más corta y el largo L como la dimensión más larga cuando se calcule con la componente horizontal del ancho B, y sí, se estaría calculando en la dirección del largo L. Aquí las ecuaciones de forma cambian tomando en cuenta esa posición, ¿no? Vean que aquí la diferencia es que es B sobre L, y aquí, cuando es considerada en la dimensión L, es L sobre B. De estas dos ecuaciones, porque se estaría calculando la capacidad última para una fundación donde la carga es inclinada en dos direcciones, la carga última
se asume como la menor carga última de estas dos ecuaciones. Esto pueden verlo con detalle, ¿ya? Esto pueden verlo con detalle en el ejemplo 3.2, ¿ya? En el ejemplo 3.2, donde ya se va a ver el ejemplo con cargas inclinadas. El día de mañana vamos a continuar a partir de este punto. Nos faltaría ver la corrección por inclinación por el método de Basic, la corrección por excentricidad de carga del método Meyerhof, Hansen y Basic también. Y con eso terminaríamos esta sección con casos especiales. ¿Alguna pregunta? Ya, quedaríamos aquí. Gracias, hasta luego.